Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Sígueme. La semana pasada, como en la maravillosa conferencia que tuvimos, pues no tuvimos el resumen, pero sí espero que en vuestra casa leyerais la asignación que tocaba. Esta semana, la lección que hemos tenido que estudiar en casa de forma individual o familiar es Doctrinas y Convenios de la sección 11 a la sección 14 y el título es Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Las secciones que vamos a ver hoy transcurren entre los años 1837 y 1838. En ese periodo de tiempo, el profeta y los líderes tuvieron que guiar a la Iglesia por un tiempo muy difícil, porque después de haber tenido la dedicación del tiempo de Kirtland y después de haber tenido ese torrente espiritual y todas esas manifestaciones que ellos tuvieron en el templo, pues después de ese tiempo vino un tiempo de dificultades y de pruebas para los miembros de la Iglesia. Se juntaron problemas económicos, problemas de avaricia, discordia en el quórum de los 12 apóstoles, y eso hizo, todas estas cosas, la avaricia, el enfrentamiento entre los apóstoles, la falta de dinero, pues hizo que alrededor del 15% de los miembros de la Iglesia apostataran y abandonaran la Iglesia. En ese grupo había incluso algunos de los apóstoles. Probablemente una de las razones principales, aparte de la avaricia y los problemas económicos también, fue porque precisamente para ayudar con los problemas económicos a los miembros, pues José Smith y otros líderes decidieron crear una especie de banco, se llamaba Sociedad Financiera, para ayudar precisamente a los miembros de la Iglesia con sus problemas económicos. Pero en 1837, con la crisis financiera que hubo en Estados Unidos, que hizo que muchos bancos se fueran a la quiebra, pues este banco creado por ellos y mal gestionado seguramente porque no eran expertos en eso, pues también se fue a la quiebra. Pero este banco no era un banco de la Iglesia, era un banco que habían creado el profeta y otros líderes para ayudar a los miembros, pero no era un banco de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que unas 200 personas invirtieron en ese banco para ayudar a constituirlo y pues para luego esperaban tener su beneficio. Pero con esta crisis, pues esas 200 personas se quedaron sin el dinero que habían invertido. Con lo cual muchos no entendieron que no era un problema de la Iglesia, sino de estas personas que habían hecho el banco con toda su buena intención, y todos culpaban a José Smith, incluso muchos pidieron que lo destituyeran y que en su lugar pusieran a otra persona, ¿no? En medio de todas estas dificultades, pues hubieron dos tipos de personas. Hubieron unas personas que esas pruebas y esas dificultades le afectaron muchísimo y perdieron su fe, pero hubieron también otras que bajo las mismas dificultades lo que hicieron fue fortalecerse. Y yo aquí tengo una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser de las personas que ante los problemas y las dificultades se mantienen firmes y no ser de los que se debilitan y abandonan la Iglesia? Pues en la sección que vamos a estudiar hoy, en la sección 12, vamos a dar una pincelada de lo que nos dice el Señor que podemos hacer para ser de los que se mantienen fuertes en las pruebas. Para ello vamos a leer, voy a hacer un resumen de lo que pone en el versículo 7, el 10, el 15 y el 28, para ser fuerte durante las pruebas. En el 7 dice el Señor, ciñe tus lomos para la obra. Cuando se dice ciñe tus lomos, se refiere a que nos agarremos bien el cinturón o para trabajar, ¿no? Porque cuando uno trabaja duro, normalmente se resienten los lomos, se resiente la parte de los riñones. Entonces, cuando hay gente que trabaja en el campo o levantando peso o haciendo mucho esfuerzo, se les recomienda que se ponga una faja para no dañarse sus lomos. Entonces, el Señor en el versículo 7 dice, ciñe tus lomos para la obra, es decir, abróchate el cinturón y prepárate para trabajar, ¿no? Porque para hacer la obra del Señor no se hace sola, se tiene que hacer con nosotros. Entonces, una cosa que nos puede dar fortaleza para cuando nos vengan las dificultades es ceñirnos el lomo para la obra del Señor. En el versículo 10 dice, sé humilde y el Señor te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener para ser de los que permanecen fuertes en las tribulaciones
es ser humilde. Lo desarrollaremos luego todo esto. En el versículo 15 dice que no os sublevéis, por lo que os digo, querían hasta destituir al profeta. Entonces no nos tenemos que sublevar de las personas que el Señor ha puesto para que dirijan su iglesia. Y luego en el 28 dice, purificad vuestro corazón delante de mí. Entonces, si estamos preparados para trabajar en la obra, si somos humildes, si no nos sublevamos y si purificamos nuestro corazón, seremos de los que permanecen fuertes ante las aflicciones. Ahora vamos a poner un vídeo muy cortito que es habla de Lyman Johnson, que era un miembro de la iglesia y bueno, era un hombre que en algún momento pues fue un hombre que buscó su beneficio económico y era un poco avaricioso. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo donde se refleja esto. 1836 fue un tiempo ideal para vivir en Kirtland, Ohio, y a la vez para ser santo de los últimos días. El templo del Señor por fin se había terminado. La iglesia seguía creciendo y además de todas las bendiciones espirituales, los santos se esforzaban por forjar una vida mejor. Se construyeron casas y se establecieron negocios, aumentando así la demanda de tierras y mercancías. Los precios subieron. Había ganancias que obtener. El dinero era escaso, en especial para los conversos que llegaban en grupos debido a los fervientes esfuerzos misionales de la iglesia, casi siempre sin más que lo que llevaban puesto. Buenas tardes, hermanos. Midas Waters. Brigham Young, él es Lyman Johnson. Buen día. No esperaba conocer a tantos apóstoles el primer día en Kirtland. Aquí en Kirtland no se puede ir lejos sin que vea a uno o dos apóstoles. Allí está Orson Hyde. ¿Saben en dónde podría un converso informarse acerca de un terreno? Bueno, de hecho, Lyman, ¿no piensan tú y tu hermano vender una parcela? Claro que sí. Y a muy buen precio. $500. Es un hermoso terreno, hermano Johnson. ¿Pero $500? Con su permiso. El precio es muy alto. Solo intento beneficiarme, Brigham. No hay nada de malo en eso. No me opongo a obtener una ganancia razonable, pero aquí hay algo más que considerar. Brigham, no vemos igual las cosas. Este hombre y su familia se unieron a la iglesia de Jesucristo, dejaron todo, dejando atrás todo lo que tenían, para venir a unirse a los santos de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor se los pidió. Y entonces, cuando por fin llegan, descubren que no hay manera de que puedan quedarse, y eso porque los siervos mismos del Señor desean salir beneficiados. ¿El reino de quién tratas de edificar? ¿El del Señor o el de Lyman Johnson? Lyman Johnson, al final, fue de los que, ante todas estas cosas, perdió su fe y él abandonó la iglesia y nunca volvió. Luego veremos un vídeo de él que volvió, pero como para despedirse, ¿no? Pero veremos cómo se sentía él en aquel momento. Para 1836, la iglesia ya había acumulado muchas deudas y sus líderes estaban preocupados por la situación en la que estaba la iglesia. Y buscando soluciones, pues se fueron a José Smith y otros líderes se fueron a Salem, en Massachusetts. No se sabe muy bien por qué se fueron allí, pero probablemente fuera porque un miembro de la iglesia llamado William Burgess fue a hablar con ellos y les dijo que en Salem había un sitio donde había un tesoro muy importante, donde había mucho dinero. Estaba en el sótano de la casa de una viuda que ya había fallecido y ese dinero nadie lo había reclamado nunca y que él era el único que sabía dónde estaba ese dinero. Así que se lo dijo al profeta, como diciendo: yo puedo enseñar dónde está ese tesoro y fijaos, se resolverían los problemas económicos de la iglesia. Así que seguramente impulsados un poco para investigar sobre ese tesoro y también para predicar,
pues se fueron para Salem. Allí habían quedado con Burgess para que él, que es el que sabía dónde estaba el dinero, pues le dijeran dónde estaba esa casa. Pero al llegar allí y encontrarse, pues resulta que Burgess dijo que con el paso de los años la ciudad había cambiado tanto que él era incapaz de encontrar dónde estaba la casa con el dinero. Imaginaos cómo se tuvieron que sentir con esto, ¿no? Porque no es que estaba a la vuelta de la esquina Salem. Entonces, después de hacer tantos kilómetros, encontrarse con eso, pues tuvo que ser, yo me imagino, que muy desalentador para ellos, ¿no? Tengamos en cuenta que ellos no estaban buscando ningún beneficio económico, ellos no estaban buscando riquezas personales para ellos. La intención que a ellos les empujó a ir allí fue pensar en la iglesia del Señor, pensar en el Señor y pensar que con ese golpe de suerte, pues todos los problemas financieros de la iglesia se iban a resolver, que eran muchos y muy graves. Vamos a leer en la sección 111, los versículos 1, 2 y el 5. Y dice el versículo 1: Yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vosotros, con vuestro viaje hasta acá, no obstante vuestras imprudencias. Claro, el Señor no estaba ofendido con ellos ni disgustado por su viaje a Salem, porque el Señor conocía sus corazones y sus intenciones, y sabía que sus intenciones al ir allí eran buenas. Entonces no estaba complacido con ellos por eso. Dice, no obstante vuestras imprudencias. ¿Y qué imprudencias pueden ser estas que cometieron estos líderes al ir a Salem? Probablemente una de las imprudencias, seguramente una de las más importantes, pero no la más, fuera que se endeudaron demasiado, dieron lugar a acumular demasiadas deudas. Pero en la imprudencia más imprudente, más fuerte de todas, fue que trataron de resolver el problema por ellos mismos y no pidieron la ayuda del Señor. Entonces, eso fue una imprudencia, porque si le hubieran pedido ayuda al Señor, las cosas le hubieran salido de otra forma. Fue un error no incluir al Señor en sus planes para resolver los problemas. Y mirad lo que dice el Señor en el versículo 5. No os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder para pagarlas. Seguramente, si en un principio, en sus planes para resolver los problemas económicos, hubieran contado con el Señor, pues otro gallo les hubiera cantado, pero no incluyeron al Señor en sus planes. No obstante, como sus intenciones eran buenas, pues el Señor no estuvo enojado con ellos. Después de esto, el Señor les pidió que, a pesar de que no habían encontrado allí el tesoro que estaban buscando, pues que permanecieran allí, que aprovecharan para predicar el Evangelio a las personas, y les dice, el sitio, o sea, que se quedaran allí, pero les dice, y el sitio donde es mi voluntad que principalmente os detengáis, os será manifestado por la paz y el poder de mi espíritu que fluirá hacia vosotros. Es decir, el sitio donde se tendrían que quedar a predicar, les sería revelado a través del espíritu que fluiría hacia ellos y de la paz que sentirían. Al recibir esta revelación, hallaron consuelo al ver que el Señor no estaba disgustado con ellos y también de que les ayudaría, que no se preocuparan por las deudas, porque el Señor les ayudaría a pagarlas. Para ellos eso fue también una gran tranquilidad y un consuelo el recibir estas palabras de boca del Señor. En el versículo 8 hemos visto que el Señor le dice que serán guiados al lugar donde deben de permanecer. Entonces vemos que el Señor dirige a sus siervos mediante el poder del Espíritu Santo. Hay otra escritura que estudiamos cuando empezamos con Doctrinas y Convenios, en los primeros capítulos, concretamente en la sección 8, en el versículo 2, que dice el Señor, hablaré a tu mente y a tu corazón. Y eso es, el Señor habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento, pero también a nuestros sentimientos. Y ambas cosas tienen que estar unidas. Entonces, cuando el Espíritu fluye y habla a la mente y el corazón, nosotros sentimos paz. Y quiere decir que eso que estamos pensando, que estamos sintiendo, o que parece que la conciencia, que es el Señor, nos está diciendo que hagamos, si está en armonía con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, la cabeza, con el corazón, es porque eso es lo que tenemos que hacer. Y esa es la instrucción que le dio el Señor, que ya le diría a él dónde se tenían que quedar y que lo sabrían porque la paz que sentirían y por la influencia del Espíritu Santo. Aunque no habían encontrado el tesoro económico que ellos buscaban, el Señor le dijo que tenía otros tesoros para ellos allí en Salem, y esos otros tesoros que el Señor tenía allí eran las almas de las personas que allí vivían.
esa promesa de que encontrarían muchos tesoros allí. Además, pues al principio no parecía que no se iba a cumplir esa promesa, pero las cosas del Señor siempre se cumplen al tiempo del Señor, no inmediatamente de que hace la promesa, pasado mañana te pasa. En este caso pasaron 5 años hasta que al parecer se cumplió esta promesa. Y fijaos qué enseñanza podemos sacar de aquí, y es que el Señor siempre puede sacar cosas buenas de nuestros esfuerzos sinceros. Hay veces que nosotros estamos haciendo un esfuerzo sincero por hacer alguna cosa y estamos empeñados y realmente queremos hacer eso, pero nos sale mal. Pero como nuestra intención ha sido sincera, pues Él eso lo puede convertir en algo bueno. ¿Qué pasó aquí? Que en algo que querían hacer con buena intención José Smith y esos líderes en Salem, que les salió mal, no encontraron el tesoro, pero el Señor eso lo convirtió en una cosa buena, porque dijo, bueno, aquí hay tesoros escondidos, hay muchas personas que estarán preparadas para recibir el Evangelio. Y ese era el tesoro que ellos realmente iban a encontrar allí en Salem. Como he dicho antes, esta promesa de los tesoros escondidos que iban a encontrar parece ser que fue en esta ocasión, 5 años después, cuando Erastus Snow y Benjamin Winchester, que el inglés no es lo mío, pues fueron llamados a predicar misiones en Salem. Erastus escribió: llegamos a Salem extraños y solos, pero confiando en que el Señor dirigiría nuestro camino. Claro, no era su sitio, no era donde ellos vivían, donde tenían a su gente, se sentían allí como extraños, pero sabían que el Señor era el que estaba guiando su camino allí. Oraron con fervor repetidas veces para ser escuchados, para encontrar a esas personas que escucharan el mensaje que ellos llevaban, pero no tuvieron éxito. Benjamin enseguida se cansó y a la semana se fue para Filadelfia a ver si allí tenía más suerte, pero Snow siguió ahí en Salem intentando, pero muy poca gente tenía interés en escuchar lo que él tenía que decir. 5 meses después de estar allí en Salem, Erastus empezó a recoger los frutos de su trabajo, 5 meses para recoger algún fruto, cuando algunas personas ya empezaron a aceptar su convenio bautismal y entraron en las aguas del bautismo. Erastus dijo: si yo no hubiera sabido que allí había tantas almas para Jesús, me hubiera desfallecido, no hubiera podido seguir adelante. Pero bueno, la historia de él es que es muy interesante, yo la recomiendo que la leáis en Revelaciones en Contexto, y seguramente en Santos también habrá algo. Yo lo leí en Revelaciones en Contexto, creo. Pues hablaba de que él acababa de venir de otra misión cuando José Smith le mandó que fuera a Salem de misión, y él al principio pues había estado mucho tiempo fuera de su casa y dudó, pero oraba al Señor en cuanto si tenía que ir a Salem o no, y cada vez que oraba el Señor le decía que sí, que tenía que ir, y siempre sentía la misma respuesta. Y luego repitió varias veces y de varias maneras, a ver si de alguna pues le salía que no, pero sintió que allí tenían cosas que hacer, entonces aceptó ir a esa misión. Pero él dice que si no llega a ser porque él sabía, por todas esas cosas que le habían pasado, por la revelación que había tenido, si él no hubiera sabido que allí habían tantas almas que recoger, pues que seguramente hubiera hecho como Benjamin y se hubiera ido de allí, ¿no? Porque fue desalentador tanto tiempo sin que nadie te quisiera escuchar. Nosotros también tenemos la promesa de que encontraremos tesoros escondidos, si somos fieles. Y estos tesoros escondidos a los que nosotros tenemos derecho, pues es aumentar nuestra fe, aumentar nuestra paciencia, aumentar nuestro nivel intelectual, seguramente también ser fuertes en las aflicciones. Y si somos rectos, tenemos derecho a encontrar todos estos tesoros espirituales que nos pueden ayudar en nuestra vida. El 23 de julio de 1837, el profeta tuvo una revelación para Thomas B. Marsh. Thomas B. Marsh en ese momento era el presidente del quórum de los 12 apóstoles con tan solo 35 años, y el Señor recibió una revelación para él. Como presidente del quórum, las llaves que tenían Thomas B. Marsh eran la llave de dirigir la predicación del Evangelio de los 12 en todas las naciones del mundo. O sea, él se encargaba de organizar la obra misional. Sabemos que los apóstoles son apóstoles misioneros que van predicando, y más en aquel tiempo. Entonces, pues suya era la responsabilidad de organizar las misiones. ¿Y qué pasó?
Pues pasó que en el verano de 1837 pasó por una situación en la que había hecho que él tuviera malos sentimientos. Tuvo sentimientos de enojo, sentimientos de envidia, sentimientos de celos. ¿Y por qué tuvo estos malos sentimientos? Porque se enteró de que uno de los apóstoles, Parley P. Pratt, estaba haciendo planes para salir a una misión a Nueva Inglaterra. Y claro, él era el presidente del quórum y era parte de su responsabilidad también pues, dar estos llamamientos. Entonces, pues eso él se sintió enojado como diciendo, esa es mi labor y la ha hecho otro. Pues bien, él como presidente del quórum no se le había dado ni siquiera información de que eso había pasado. Entonces fue a hablar con el profeta para organizar una reunión con los 12 apóstoles y un poco organizar lo de las misiones para que cada uno supiera cuál era su responsabilidad. Pero un mes antes de que esa reunión se llevara a cabo, otros misioneros, 2 misioneros más, también estaban preparados, el profeta le había dado llamamientos misionales para que se fueran también a Nueva Inglaterra. Claro, esto lo enojó, si ya estaba enojado por el otro, pues todavía se enojó más al ver que dos apóstoles más se iban a predicar el Evangelio sin que él hubiera intervenido en esa decisión. Así que esos sentimientos de enojo se apoderaron de él. Y vamos a ver ahora un pequeño vídeo sobre el enojo, para que veamos el mal que eso nos hace espiritualmente a nosotros y también físicamente. Es muy cortito. Común en la mayoría de los problemas del mundo, este es el enojo. La violencia, el maltrato y el mismo odio nacen de las ardientes cenizas del enojo. Todos hemos visto cómo este daña relaciones y destruye el amor y la confianza. Lo que es más, los estudios médicos revelan que el enojo nos puede privar del sueño, hacernos comer más de la cuenta y causar daños en el corazón. Por cierto, que nada bueno resulta de la ira. Pero hay algo que podemos hacer al respecto. Con todo lo que en la vida parece estar fuera de nuestro control, el enojo no tiene por qué estarlo. Podemos empezar por evitar juzgar antes de tiempo. En vez de dar por sentado que alguien trató de ofendernos, podemos más bien considerar que sus motivos fueron inocentes. A menudo nos enojamos a causa de ofensas sin intención. El ceño fruncido, el comentario desconsiderado o el desaire tal vez no hayan sido cosas premeditadas. Si bien es cierto que a veces hay personas que nos ofenden a propósito, la gente que es madura no permite que tal irritación interfiera con otros aspectos más importantes de su vida. Esas personas entienden que siempre nos vamos a encontrar con una cierta cuota de injusticia y crueldad, pero nunca permiten que los desconsiderados interfieran con su felicidad. Es cierto que la vida puede ser exasperante, pero si dejamos que la ira determine nuestras acciones, habremos perdido el control propio y la libertad personal. Como declaró Ralph Waldo Emerson, por cada minuto que damos cabida al enojo, desperdiciamos 60 segundos de tranquilidad. Entonces, cuando se acumula la ira, en vez de permitir que nos afecte aquello que no podemos controlar, respiremos hondo o contemos hasta 100. Al reemplazar la ira con paz, la hostilidad con comprensión y el odio con amor y compasión, aunque sea de un modo pequeño, contribuiremos a que el mundo sea mejor. Como hemos visto en el vídeo, el enojo y la ira tienen efectos secundarios. Hemos visto que matan el amor, destruyen relaciones, provocan violencia y nada bueno viene de eso, ¿no? Y también es malo para nuestra salud. Hemos visto que afecta al corazón, al sueño, comemos más de la cuenta. Entonces, como ha dicho él, por cada minuto de ira perdemos 60 segundos de paz. Después de sentirse así, con este enojo, pues el Thomas B. Mars fue a pedir consejo al profeta. Y entonces fue cuando el profeta recibió la sección 112. En esta sección 112, en los versículos del 1 al 10, el profeta da algunos consejos y algunas advertencias a Thomas B. Marsh. Le dice algunas cosas que ha hecho bien,
pero también algunas cosas que ha hecho mal, ¿vale? En el versículo 1 dice el Señor: de cierto, así te dice el Señor, mi siervo Tomás, he oído tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de mí. Es decir, ahí el Señor le está diciendo: Tomás, esto lo has hecho bien, has hecho tus oraciones y tus oraciones han llegado a mí. En el versículo 2 dice, es una advertencia que le hace, dice: te digo que ha habido alguna cosa en tu corazón y en cuanto a ti con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. Probablemente se refiere a estos sentimientos que tenía en su corazón de enojo, de envidia. Pues esos no son sentimientos que debe tener una persona, nadie, pero él era un apóstol, así que menos. Luego en el versículo 3 dice: no obstante, o sea, a pesar de eso, de que hay algunas cosas que en tu corazón que no me gustan, ya que te has humillado, serás ensalzado. Por tanto, te son perdonados todos tus pecados. Dice: tienes alguna cosa en el corazón que no me ha gustado, pero te has arrepentido y yo te perdono. Así es el Señor. Y ahora es el versículo 4, que es un consejo que le da y que todos deberíamos de aplicarnos. Y es que le dice que sea de buen ánimo en su corazón. Cuando tenemos ánimo en el corazón, cuando tenemos gozo, somos felices, ¿no? Y entonces no hay sitio para sentimientos de enojo, ni de rabia, ni de nada de esto. Así que el Señor pues le dice eso. Y luego en el versículo 10, esto ya es un consejo que le da, que es la joya de la corona. Y le dice: sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano. Si somos humildes, ser humilde es reconocer las bendiciones que tenemos y saber que esas bendiciones vienen de Dios. Es reconocer que todo es suyo y lo que Él nos da es prestado. Y es reconocer que dependemos de Él. Yo sé que dependo de Dios para todas las cosas de mi vida. Para cualquier cosa que voy a hacer, ay Dios mío, siempre lo tengo en mi mente. Y no quiere decir que yo sea una persona muy humilde, trabajo para intentar serlo, me esfuerzo, pero debemos de reconocer nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia de Dios. Entonces Él le dice que sea humilde, porque la humildad es eso, reconocer que nuestras bendiciones y todo lo bueno que tenemos viene de Él, y que si lo hace, el Señor lo llevará de la mano y dará respuesta a sus oraciones. Y todos quisiéramos que el Señor nos llevara de la mano, para no perdernos en los problemas, en las dificultades, en las tristezas, en las aflicciones. Qué hermoso sería ir siempre de la mano del Señor. Pues nos promete que si somos humildes, Él nos llevará de su mano. Pero ¿cómo podemos ser humildes? El profeta Hinckley nos dio algunas claves de cómo podemos ser humildes, o que nos ayudan a ser humildes. Y dijo, por ejemplo, varias cosas que nos pueden ayudar. Dice: podemos ser humildes venciendo la enemistad. Si estamos enemistados con alguien y vamos y pedimos perdón y esa enemistad se vuelve amistad, pues hemos sido humildes y hemos conseguido un fruto maravilloso. Otra cosa que podemos hacer es amar a los demás. La mejor forma de ser humildes es olvidándonos de nosotros mismos y amando a las demás personas. Aceptando consejos. No nos creamos que sabemos más que nadie, porque eso es ser orgullosos. Cuando nos den un consejo, escuchémoslo y meditémoslo, y si es un buen consejo, apliquémoslo. Ya sea de nuestros padres, de un amigo, pero principalmente los consejos que sintamos en nuestro interior que nos está dando el Señor. También dice que somos humildes cuando estamos sirviendo, y sobre todo somos humildes cuando amamos a Dios y le damos prioridad en nuestra vida. Porque si en nuestras prioridades de la vida lo primero está Dios, lo demás andará solo. Pero luego al final de la clase veremos un pequeño vídeo que veremos la diferencia de cuando le damos prioridad al Señor y cuando no se la damos. Los sentimientos que quedan cuando tú has dejado de que Dios sea tu prioridad. Lo veremos al final con un pequeño vídeo. Muchas personas creen que las personas que son humildes, que piden perdón, que ayudan a los demás, que se preocupan por el prójimo, piensan que son débiles, que son personas débiles. Pero tenemos que meditarlo bien, porque la humildad es un símbolo de fortaleza. Muchas personas no son capaces de ayudar a otros o de pedir perdón porque son orgullosos. Y la persona que es orgullosa es una persona débil. La persona que es fuerte es la que puede dominar esos atributos, esas cualidades que no son buenas, ¿no? Que son defectos. Thomas D. Marsh, este hombre del que estábamos hablando, el presidente del Quórum,
se volvió muy crítico con los miembros de la Iglesia, se volvió muy crítico con los líderes y acabó poniéndose en contra incluso de los miembros de la Iglesia. Más tarde, bueno, él durante un tiempo estuvo también alejado de la Iglesia y él más tarde confesó que estaba celoso del profeta y pasé por alto todo lo bueno, dedicando todo mi tiempo en buscar lo malo. Fijaos, lo que él tenía eran celos. Como el profeta había dado llamamientos misionales, que el profeta puede hacer lo que quiera porque él tiene todas las llaves, pues él se había sentido celoso. Bueno, esta es mi labor y la está haciendo él. Entonces esos sentimientos, esos celos, esa envidia, pues le corrompió el alma, ¿no? Y él mismo confesó que eso fue así y que pasó por alto todas las cosas buenas que había podido hacer el José y se dedicó solo todo su tiempo en buscar lo malo. Si todos dedicamos nuestro tiempo a buscar lo malo en alguien, seguro que vamos a encontrar algo, pero no es lo que tenemos que hacer, sino buscar lo bueno, porque lo malo no importa. Hay que tener en cuenta las cosas buenas que los demás hacen. Y si se tiene todo en cuenta, pues que sea equilibrado, que no diga pasé por alto todo lo bueno y dediqué mi tiempo a buscar lo malo. Tenemos que evitar que estos sentimientos malos, el enojo, la envidia, los celos, la avaricia, entren en nuestro corazón y dominen nuestra vida, porque son peligrosos. Nos puede pasar como le pasó a él, que perdamos el norte y dejemos de ver las cosas buenas para ver solo lo malo, ¿no? Entonces debemos de tratar que esos sentimientos entren en nuestra vida, para que no nos cieguen y no nos quiten la luz. Y también algo muy importante para no tener ese tipo de sentimientos es vencer el orgullo. Dijo Elder Urdoch: en el momento en que dejamos de obsesionarnos por nosotros mismos, nuestro orgullo disminuye y comienza a morir. Cuando nos olvidamos de nosotros y empezamos a estar al servicio de los demás y preocupándonos por los demás, nuestro orgullo se va pequeño, pequeño, pequeño hasta que se muere, hasta que desaparece. Y eso es lo que tenemos que hacer. En vez de estar tan pendiente de nosotros, primero yo y luego yo, y si queda más también para mí, pues pensar en los demás. Y así nuestro orgullo morirá. Thomas B. Marsh hemos dicho antes que se alejó durante un tiempo de la Iglesia, pero luego se arrepintió y volvió a la Iglesia. Pero no fue así con todos los apóstoles que habían apostatado. Muchos siguieron fuera de la Iglesia. Y aquí hay una cita que me encantó, que dice: el hecho de que algunos apóstoles en 1837 se hayan vuelto en contra del profeta es un buen síntoma de que no depende de qué llamamiento tengamos ni de cuánto sabemos con respecto al Evangelio. Debemos de estar verdaderamente convertidos de manera individual. O sea, no es porque tengamos un llamamiento muy grande ni tengamos una relevancia muy importante en la Iglesia, si es que hay relevancias importantes. Pienso que todos los llamamientos son importantes, pero aún así no importa qué posición tengamos. Si individualmente no estamos convertidos al Evangelio, antes o después caeremos y dejaremos la Iglesia. Entonces tenemos que buscar fortalecer nuestro testimonio. Y si no lo tenemos, buscarlo, para tener esa certeza en el corazón. Y ahora, para finalizar, vamos a ver ese vídeo que he dicho antes, donde vemos la diferencia que hay cuando estamos con Dios y cuando estamos sin Dios. A mí me conmovió, me tocó mucho el corazón. Yo sé que el Señor tiene muchos tesoros para nosotros y sé que si somos humildes y nos despojamos del orgullo, todas las cosas nos irán para bien. Y sobre todo, si Dios es nuestra principal prioridad. Os quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene. En el nombre de Jesucristo, amén. «1836 fue un tiempo ideal para vivir en Kirtland, Ohio, y a la vez para ser santo de los últimos días. El templo del Señor por fin se había terminado. La iglesia seguía creciendo y además de todas las bendiciones espirituales, los santos se esforzaban por forjar una vida mejor. Se construyeron casas y se establecieron negocios, aumentando así la demanda de tierras y mercancías. Los precios subieron. Había ganancias que obtener. El dinero era escaso, en especial para los conversos que llegaban en grupos debido a los fervientes esfuerzos misionales de la iglesia, casi siempre sin más que lo que llevaban puesto. Buenas tardes, hermanos.
Midas Waters. Brigham Young, él es Lyman Johnson. Buen día. No esperaba conocer a tantos apóstoles el primer día en Kirtland. Aquí en Kirtland no se puede ir lejos sin que vea a uno o dos apóstoles. Allí está Orson Hyde. ¿Saben en dónde podría un converso informarse acerca de un terreno? Bueno, de hecho, Lyman, ¿no piensan tú y tu hermano vender una parcela? Claro que sí. Y a muy buen precio. $500. Es un hermoso terreno, hermano Johnson. ¿Pero $500? Con su permiso. El precio es muy alto. Solo intento beneficiarme, Brigham. No hay nada de malo en eso. No me opongo a obtener una ganancia razonable, pero aquí hay algo más que considerar. Brigham, no vemos igual las cosas. Este hombre y su familia se unieron a la iglesia de Jesucristo, dejaron todo, dejando atrás todo lo que tenían, para venir a unirse a los santos de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor se los pidió. Y entonces, cuando por fin llegan, descubren que no hay manera de que puedan quedarse. Y eso, porque los siervos mismos del Señor desean salir beneficiados. ¿El reino de quién tratas de edificar? ¿El del Señor o el de Lyman Johnson? ¿En qué te has convertido, Lyman? En su ausencia, formalmente denunciamos el liderazgo de José Smith. ¡Sí, así es! Y declaramos que es un falso profeta. ¡José Smith! Es el profeta de la iglesia. Y por lo tanto, su líder. Yo lo sé. Tú lo sabes. Le podrán reprochar y calumniar, pero no pueden destruir el llamamiento del profeta de Dios. Brigham, no estamos de acuerdo. David Wilmer nos dirigirá ahora. Ustedes solo destruirán su propia autoridad. Supriman los lazos que los unen al profeta de Dios. Y húndanse en el infierno. ¿Cómo te atreves? El presidente del quórum, Thomas B. Marsh, regresó a Kirtland de Missouri para reunirse con los 12 y restablecer la unidad del quórum. Farley, ¿qué haces por estos lares? Bueno, voy camino a Missouri. ¿Cómo están las cosas? ¿Y los 12? Heber fue de misión a Inglaterra. ¿Qué dices? José le habló en el templo y ahí mismo lo llamó a ir. ¿Por qué hizo eso? Es la responsabilidad del quórum predicar el evangelio, no de José. Orson Hyde también. ¿Qué? Orson oyó la ordenación, preguntó si también podía ir. Específicamente indiqué a los 12 que no fueran a Inglaterra hasta que yo organizara las misiones. En busca de la guía del Señor, Thomas se reunió con José. Hermano Marsh, gracias por venir. Encárguese de esto, por favor. Discúlpenos. Muchas gracias por venir. De nada. Tome asiento. Gracias. El resultado es la sección 112 de Doctrina y Convenios. Muy bien. De cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. No seáis soberbios. No os sublevéis contra mi siervo José, porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano le protegerá. Y las llaves que a él le he dado no le serán quitadas.
El presidente Marsh aceptó el consejo del Señor y trabajó arduamente para reconciliar las diferencias del quórum. Sin embargo, luchó con su propio orgullo y endureció su corazón. Buenas tardes, presidente Marsh. ¿Millett? Creí necesario venir y decirle que su esposo, Hibbert, no tendrá éxito en Inglaterra. La predicación del Evangelio en el extranjero es mi responsabilidad específica. Por eso la obra misional en Inglaterra no prosperará hasta que envíe a alguien o vaya yo en persona. El orgullo llevó al presidente Marsh a la apostasía. Antes de que acabaran las tribulaciones en Kirtland, del 10 al 15% de los miembros se apartarían. Años más tarde, 8 miembros del quórum de los 12 dejarían la iglesia, incluyendo a Thomas B. Marsh y Lyman Johnson. Lyman Johnson nunca volvió a la iglesia. No obstante, mientras los santos estaban en Nabú, le fue permitido hablar ante los 12 por última vez. Si pudiera creer el mormonismo, como fue al predicar junto a ustedes, lo daría todo. Me dejaría cortar la mano a cambio de creer otra vez. Antes era yo feliz. Los sueños eran gratos. Cuando despertaba, mi espíritu era jovial, lleno de paz y gozo, de gratitud. Ahora hay tinieblas, pena, dolor, miseria extrema. No he vuelto a ser feliz ni por un momento. De los miembros del quórum original de los 12 que fueron excomulgados por apostasía, solo 4 volverían más tarde a la iglesia: Orson Hyde, Orson Pratt, Luke Johnson y Thomas B. Marsh, quien después de 18 miserables años que casi no pudo soportar, volvió a unirse a los santos. El hermano Marsh ha pedido permiso para dirigir la palabra. Se lo he dado. Si hay alguien entre todos ustedes que quiera apostatar y hacer lo que yo he hecho, prepárese para muchas pruebas. ¿Cómo es que un hombre como yo, que entendía tanto de las revelaciones de Dios, apostatara? He llegado a la conclusión de que perdí el Espíritu del Señor de mi corazón. Tuve muchos celos del profeta y pasé por alto todo lo bueno. Buscando lo malo, el diablo empezó a dirigirme. Fue fácil para la mente carnal sublevarse con enojo, celos e ira. Doy gracias a Dios que estoy de nuevo aquí, con la esperanza, no obstante mi edad avanzada, de ver el reino de Dios.